Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Quiero leerles un pasaje de la Escritura ya para comenzar esta escuela sabática. Y este pasaje dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perdón. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5 versos 44 al 48. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos como cristianos es que pasajes como este que están en el famosísimo libro de Mateo, donde está ubicado el Sermón del Monte, son pasajes retadores, son desafiantes, son pasajes que nos llevan a tener una comprensión distinta de lo que nosotros siempre hemos creído. Por lo tanto, hoy nuestra escuela sabática es Jesús, el amor radical del Padre. La semana pasada vimos acerca de esto, vimos la entrega del Hijo y hablábamos sobre todo, ¿sabe de qué? Sobre todo hablábamos de lo que es el servir. Sí, el tema que prevaleció la vez pasada fue servir. Ese tema de servir fue el que de alguna manera estuvimos dilucidando, entendiendo la vez pasada y vimos algunas cosas importantes en esto de servir, hermanos. Perdón, estoy moviendo un poco mi pizarrón para que se vea mejor. Y, y es importante que ahora entendamos una cosa. En esta escuela de hoy, la lección número 6, ¿sí? Vamos a ver el camino trazado por Jesús y ahora nos vamos a ir hacia otro lado. ¿Sabe hacia dónde? Hacia la justicia. Hacia allá vamos a correr, hacia la justicia. Primero hablamos del servicio y vamos a hablar de la justicia, porque fíjese que el énfasis de la lección dice que es el camino trazado por Jesús en Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Mateo 5, 1 y 2, que es la entrada del sermón del monte. Este pasaje es muy, muy interesante y el objetivo es identificar que el camino trazado por Jesús como Dios con nosotros es el de la justicia, basada en la gratuidad que hace posible la transformación y en consecuencia disponernos a seguir sus pasos por ese camino, experimentando el crecimiento en el amor radical. ¿Qué es lo que vamos a ver en el objetivo? Nos dice que vamos a hacer ¿qué? Vamos a identificar que el camino trazado por Jesús como Dios con nosotros, ¿sí? Este camino que trazó, ¿cuál es? Es el de la justicia. El de la justicia basada en la gratuidad, o sea, basada en el agradecimiento, la justicia basada en el agradecimiento, no en el cumplimiento de leyes, sino en el agradecimiento. ¿Y qué, para qué eso? ¿O cómo hace esto? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se hace posible por la transformación y en consecuencia, ¿para qué? Para disponernos a seguir sus pasos por ese camino, experimentando el crecimiento en el amor radical. Eso es lo que vamos a ver en la escuela. Ese es el tema de hoy. Es lo que es el Jesús, el amor radical del Padre. Y el objetivo ya está. ¿Sí? Vamos a ver esto, que es el camino trazado por Jesús como Dios hombre y que es el de la justicia, basado en la gratuidad. Esto es lo que vamos a ver. Que no se nos olvide, por favor. Miren, hermanos, hay unos términos que nosotros vemos aquí en la palabra y el término es Mesías. Mesías es en hebreo y Cristo o Christos es en griego, ¿sí? Este es en hebreo y este es perdón, es en hebreo y este es en griego. Los dos, hermanos, significan ungido. ¿A quiénes se ungían en la antigüedad? Bueno, se les ungía a los reyes. Para ser rey se les ungía. ¿Qué es el ungimiento? El ungimiento es el derramamiento. En muchos casos es el derramamiento de aceite sobre ellos para que sean consagrados como reyes. A algunos también se les ungía a los sacerdotes. Y de alguna manera un tipo de unción que se le daba a otros, aunque tal vez no era como físicamente el aceite, pero sí había un ungimiento sobre los
profetas. Entonces vemos nosotros que esta unción que se hace sobre estos seres o estos personajes, reyes, sacerdotes, a gobernantes extranjeros y a otras personas, eso es lo que se hacía, ¿sí? Entonces este vocablo hebreo, que es Mesías y Cristo, significan ungido. Se ungía para hacer eso, para propiamente designar una función, ¿sí? Y esto ya lo dijimos con el derramamiento de aceite. Ahora, se le unge a ellos, ¿sí? En el periodo, en lo que es en la Biblia, estamos viendo algunos aspectos, sobre todo en la Biblia, que a esto se les unge. Y un poco más tarde, después de ver a estos, la prefigura de Cristo, ¿sí? Lo que es el Mesías como un caudillo salvador. Entonces, vean, el ungido, el Mesías, el Cristo, aunque los judíos le llaman solo Mesías, nosotros somos los que llamamos Cristo porque ya está en griego. Nosotros, el Mesías es el ungido que toma estas funciones, pero después, con eso de que salen salen de su pueblo, salen de su nación, llevados a Babilonia por Nabucodonosor y su hijo. Entonces ellos, estando ahí, empiezan a crear la figura de un Mesías ungido, pero ya no como rey, sacerdote o profeta, sino más bien ya como un caudillo. Alguien que los va a liberar. Alguien parecido, por ejemplo, a Moisés. Moisés, vamos a decirlo así, que fue un ungido del Señor, Moisés. Y ahí, a ver, podemos hablar muchos más. Pero ellos están esperando un caudillo que los libere, un Mesías o un Mesías que los libere de todo eso. Y ya entonces a los tiempos de Jesús, la expectativa sobre el Mesías constituía de alguna manera, una esperanza, una expectativa bien cimentada en el pensamiento del pueblo judío. Según Mateo capítulo 2, 2 al 6, que dice más o menos así, déjeme, se lo leo así rápidamente, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y bueno, ya conocemos la historia esta famosísima de este rey. Bien, ahora, esta unción, esto que estamos viendo acerca de este Mesías, ya lo estamos viendo, lo vamos vislumbrando. Mateo ya se está esperando ese caudillo libertador. Y entonces, cuando viene la buena noticia de Mateo, es que Dios mismo ha venido a su pueblo en Jesús. Entonces, para Mateo, este caudillo es nada más ni nada menos que Jesús. Para él. En la persona, es Dios mismo en la persona de Jesús. ¿Se acuerdan del término Dios con nosotros? Emmanuel, que no sé si se escribe así, bueno, luego escribimos bien. Este famoso Emmanuel es el Dios con nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Por eso le llaman Emmanuel y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí, ahora, toda la acción reveladora de Jesús, acerca de esto, dice que Dios estará accesible y al alcance de todos y se inaugura así una posible, o más bien una nueva experiencia con el Padre. Esto que estamos viendo aquí, hermanos, es lo que conocemos como la visión de lo que estamos tratando de entender ahora. Déjenme mover eso un poquito aquí para que veamos completo el panorama, ¿sí? Entonces tenemos ya una visión de lo que vamos a ver hoy. En resumidas cuentas, el resumen de esto es que es el Mesías, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es acerca de la justicia. Vamos a ver a este Mesías, Cristo, que es ungido, como se le ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Después, con un paso del tiempo, es el ungido que se le está esperando, el Mesías que se está esperando. Pasa a tomar una relevancia importante, es un caudillo. Y ese Mesías que están esperando, según Mateo, dice, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios mismo viene a estar con nosotros. ¿Cómo? En la persona de ¿quién? De Jesús. Al mismo estilo de Moisés. Bien, hermanos. Esto que entendemos ahora, tenemos aquí, nos lleva a entender primero que nada, ¿sí? Nos lleva a entender que Jesús es el Mesías que cumple las promesas del Antiguo Testamento a la manera de Dios. ¿Sí? Y aquí entendemos que el Mesías prometido, que como actualiza las promesas contenidas en el Antiguo Testamento, es este Jesús.
conforme a todos los designios que se habían dado, ¿sí? Por eso cuando vemos esto en Mateo, a diferencia de, por ejemplo, de Marcos, la pregunta es si Jesús añade una aclaración. ¿Qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Según Mateo 22:42. ¿Se acuerda? La vez pasada lo vimos. ¿Qué es lo que piensa la gente y en ese momento qué declara a los discípulos acerca de él? Bueno, pues la gente estaba esperando a alguien. El pueblo de Israel está esperando un caudillo libertador, un caudillo que venga a hacer guerra, que venga a quitar a un lado, a hacer a un lado los enemigos. Miren, una reflexión que podríamos acerca de esto, hermanos, es que fíjense bien, cuando nosotros vemos que Jesús va a entrar en su entrada triunfal hacia Jerusalén, un poco antes de que fuera crucificado, la escritura nos dice que él se subió a un pollino, a un hijo de una asna. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se subió a un caballo? Y a un burrito sí. Bueno, si Jesús se hubiera subido a un caballo, entonces él estaría diciendo, o como el caballo simboliza o se usa para la guerra, él estaría diciendo, soy rey. Y él no, ¿quién es? Entonces estaría cumpliendo lo que ellos creían de él y no lo que Dios creía de él o lo que quería. Entonces ahí ven la diferencia. Jesús viene a cumplir a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. La expectativa de los hombres era una, la expectativa de Dios era otra. Era otra. Esa es la diferencia. Eso es lo que vamos a ver hoy en este sábado en esta escuela. Hay algunas citas que dice que tienen en común y cómo se relacionan con Jesús. Fíjense bien, le voy a leer así rapidísimo capítulo 1, verso 22 y 23. Dice así: todo esto fue acontecido para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, su nacimiento virginal. Podemos hablar del capítulo 2, verso 5, que dice: ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta, se cumple donde iba a nacer. Capítulo 2, verso 15, que dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vean cómo Mateo está haciendo referencias históricas, bueno, de lo que conoce, porque él es un conocedor de la palabra. En el capítulo 2, versos 17 y 18 dice que entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y ahí estamos hablando también de una parte de lo que va a ser el sufrimiento de Jesús. Capítulo 2, verso 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría ser de llamado Nazareno. Y ahí están las referencias. Y hay referencias, están ahí. En sus Biblias, algunas Biblias tienen ahí unas letritas pequeñitas. Esas letritas se llaman referencias. Usted puede ver ahí, por ejemplo, donde dice Nazareno y tiene una letrita. La mía, ya ni le alcanzo a ver, fíjese. Parece una E. Y la E me lleva a un pasaje con referencia a eso, a donde está ese pasaje con otro pasaje que hace referencia a esto. Después lo puede usted estudiar. Capítulo 4, versos 14 y 15, dicen que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está hablando de su ministerio, donde iba a estar. Capítulo 8, verso 17, dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó en nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, su sufrimiento, su martirio. Y capítulo 12, versos 17 y 18, el capítulo 12, versos 17 y 18 dicen así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y así podemos ir viendo algunas otras referencias bíblicas acerca de esto. Entonces Jesús es considerado para Mateo y se es considerado como aquel profeta prometido, el nuevo Moisés, el que va a libertar al pueblo, pero no como lo espera el pueblo, sino a la manera de Dios, recuérdelo, ¿sí? Debemos insistir entonces en que su predicación y su enseñanza se ubican en esa línea, en la línea del profetismo más puro, de aquellas
de aquella tarea profética que busca exponer la verdad de Dios y no la de los hombres. Cuando se sienta y dice, y abrió su boca para enseñarles, ¿oíste que fue dicho? Bueno, pues yo os digo, y entonces empieza a decir la palabra de Dios, empieza a decir lo que Dios tiene para el pueblo, ¿sí? Pasajes como, por ejemplo, capítulo 5, versículo 21 y 26, 21 al 26, que narran acerca de lo que él dice. Capítulo 5, 21 al 26, perdón, dice acerca de la ira, ¿se acuerdan? Oíste que fue dicho a los antiguos, no mataráis, mas cualquiera que matare será culpado del juicio, pero yo os digo, mira como los profetas al antiguo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 27 al 30 es acerca del adulterio. Oíste que fue dicho, no cometas adulterio, mas yo sé que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Pasajes tremendos que nos están llevando a entender que él está haciendo su predicación, es al mismísimo estilo de los profetas antiguos. ¿Sí? El 31 al 32, acerca del divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, oíste que fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, puede darle carta de divorcio, pero yo les digo, cualquiera que repudie a su mujer, si no es por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Vean cómo está llevando esto. Él está asentando las bases. 5:33 al 37 habla acerca de los juramentos. ¿Oíste que fue dicho que no jurarás? Bueno, pues yo les digo una cosa, que aquel que jura y empieza a decirlo, es un mismo estilo del juramento. El 38 al 42 acerca de los enemigos. Y ese pasaje está tremendo. Acerca de los enemigos, le dice que va a hacer con ellos. Ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo una cosa, ¿sí? No resistan al que es malo. Antes que el que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra y le habla de hacerle el bien, etcétera, etcétera. Y cierra contundentemente, ¿sí? Ese capítulo 5 con el amor hacia el enemigo. Y dice, yo os digo que amen a sus enemigos, oren por los que los aborrecen, bendigan a los que os maldicen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Ve ustedes cómo está entonces es Jesús, nuestro Jesús haciendo esto. Él está cumpliendo las expectativas que se daban acerca de él en el Antiguo Testamento, el profetismo antiguo, ¿sí? Entonces vemos, punto número 1, entendemos que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento a la manera de Dios, no a la nuestra, recuérdelo. Entonces aquí vemos que la justicia, punto 2, la justicia de Dios, la expresión más radical de su amor. Miren, en Mateo, la justicia, ¿sí?, es el tema central, ¿sí? Pero es importante entender lo que significa esta palabra para Jesús. La justicia enseñada por Jesús es mayor que la practicada por los maestros de la ley y los fariseos, así lo dijo, porque si justicia no fuera más grande que lo de los escribas, no podréis ver el reino. No se basa en apariencias, ¿sí? 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No se basa en apariencias, sino en una búsqueda auténtica del reino de Dios. Verso 10 que dice así, ¿sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Y verso 33 más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Vean, esta justicia, hermanos, esta justicia busca que el discípulo sea pleno, íntegro, perfecto, como el Padre es perfecto. Mateo 5, 44, 48, que ya lo leímos, y al final que decía, sed pues vosotros perfectos. Y entonces dicen, entonces, ¿cómo puedo ser perfecto? Eso es lo que busca esta justicia, la perfección. Y punto 2, miren, la perfección de Dios se refleja en que ama hasta las últimas consecuencias. Todo el pasaje que vimos acá es acerca del amor al prójimo. La ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Recuerden que a Jesús se le dijo, hazme un resumen de la ley. Y él dijo, pues es 2. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y muchos de nosotros hemos siempre dicho y enseñado, ¿sí?, que esto se resume en los 10 mandamientos en esos 2, 4 que en realidad son 3 para Dios. No tendrás dioses ajenos, no te hagas imagen y no jures. Son 3 para él porque el cuarto es acerca de nosotros también, del reposo. Y los otros 5 al 10, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no maldecir, no es decir falso testimonio y no codiciar, son acerca del prójimo. Y eso es lo que está haciendo aquí. En el Sermón del Monte le está diciendo, traten bien a los otros, trátenlos bien, hagan bien a los demás. Entonces en eso se basa el amor. La justicia, hermanos, entonces, la perfección
¿sí? Se refleja hasta las últimas consecuencias en el amor. Pues no solo ama a los que lo aman, él ama incluso a sus enemigos. Dice la escritura que aún nosotros estando, dice Pablo, estando nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos amó y nos reconcilió con Él, fíjese. Por eso dice que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no podíamos, sino que Él nos amó primero. ¿Sí? Él hace bien a los que aborrecen y guarda sus mejores anhelos para los que los ultrajan y persiguen. Así debería ser la justicia. Dice que Él hace que su sol salga sobre buenos y malos. Él bendice, Él da a manos llenas. Cosa que nosotros no hemos entendido, no hacemos tal vez por los demás. ¿Sí me entiende? Sí, entonces, mira, entonces la perfección, esa justicia que busca es que el discípulo sea pleno justo. Y lo va a poder hacer siempre y cuando esté amando al otro. Amando al otro. No importando si es bueno o malo, si lo trata bien o si no lo trata bien. Este tipo de amor, ¿sí? Que es único, el Padre manifiesta su gracia. Ya lo dijimos ahí, hace que salga el sol sobre buenos y malos. Y Jesús, ¿sí? El Mesías, rendió la expresión más radical del amor de Dios. ¿Cuál fue esa? La cruz, el Calvario. Cuando Cristo es crucificado, muestra su amor para con nosotros. En la forma más radical. ¿Quién podría morir por nosotros? Nadie, solo Jesús. Solo Jesús. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que sean perfectos. Mateo 5:48. La buena nueva de Mateo, sí, que nos muestra es que nos muestra a un Dios que ama la justicia y la misericordia. Él ama la justicia y la misericordia. Vea lo que dice 5:20. Voy a leerles 5:20. Fíjense, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora vamos a compararlo con el relato de 12:1 al 8. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Miren, el 12:1 al 8 es acerca de cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aquí hay uno mayor que el templo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Entonces, aquí en este pasaje, nosotros, sí, vemos este tema, ¿sí? Entendiendo entonces que Mateo, la buena nueva de Mateo es que tenemos un Dios que ama la justicia y la misericordia, y comparando estos dos pasajes, ¿sí? Donde dice, si vuestra justicia no fuere mayor, ¿cómo lo compara con ese pasaje de donde David hace esto? Donde los discípulos están arrancando espigas. Entonces, fíjense, no se trata de hacer algunas cosas, sino se trata de vivir plenos en Dios, en un estado de gratuidad, de gracia, Señor. Esto hace que nosotros nos transformemos y cambiemos, hermanos. Recuerde, mire, no le estoy diciendo que con esto usted ya puede hacer lo que quiera. No. Lo que le estoy diciendo es que usted, ¿sí? Al igual que yo, nuestra gratitud por lo que ha hecho Dios por nosotros hará que nuestras vidas se transformen y cada vez se entreguen más a Él para hacer su voluntad. Entonces ya así no hay ley que nos juzgue. Lo que va a hacer ahora va a ser que nosotros somos los que estamos entregados a Él, cambiando para Él. Miren, sobre el tema de la justicia personal, ¿por qué Jesús habría de dar los consejos descritos en 6:1 al 7? ¿Sí? Fíjese, dice 6:1 al 7. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Perdón, discúlpeme usted, discúlpeme. De ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo mismo funciona con la oración.
Tus oraciones no deben ser en público, sino deben ser en privado, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí nosotros vemos, entonces, ¿qué señal tiene? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Bueno, Dios espera una respuesta sincera del amor, pues su relación es de la de Padre. Y si vemos el capítulo 6 y señalamos las ocasiones en que se repite la frase vuestro Padre, ¿qué tipo de relación establece Dios con sus discípulos? Pues obviamente una de atención, de cuidado, de perdón, de amor. Eso es lo que hace, de comprensión, porque eso es lo que hace un padre con un hijo. Bueno, ese es nuestro Padre, vuestro Padre que va a ser. Y ahí lo vemos, capítulo 6, vuestro Padre que está en los cielos, os recompensará en público, vuestro Padre que está en los cielos, os les dará. Y así vemos cada uno de los pasajes del capítulo 6. Por lo tanto, en el capítulo 5 vemos lo que no debemos hacer, y en el capítulo 6 cómo lo deberíamos hacer bien. Entonces ahí nos lleva hacia la justicia de Dios. Hermanos, como hijos amados que somos, ¿sí? ¿Qué es lo que inspira al discípulo a reproducir el amor radical del Padre? Vean ustedes el capítulo 10, versos 6 al 8. Aquí podríamos tener la respuesta. Capítulo 10, versos 6 al 8 dice, perdón. Sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja en el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bueno, ahí ya me pasé, era nada más 6, 10, 6 al 8 nada más, era 10, 6 al 8, perdón. ¿Sí? Ir a la casa perdida, a las ovejas de la casa perdida de Israel. Está hablando entonces, vemos cómo confirma en capítulo 18, verso 33 a Zaqueo, ¿sí? ¿Cómo se confirma entonces a dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el trabajo que tiene que desempeñar todo buen discípulo de Dios? Usted recibe de Dios su misericordia y su gracia, y usted vive para Él, y eso es su justicia, ¿sí? Eso es lo que de Él. Miren, Jesús ha prometido en las Escrituras, y su enseñanza nos revela una justicia superior, no basada en los méritos personales, sino en la gracia que hemos recibido por el amor radical del Padre hacia nosotros. ¿Sí? Eso es lo que le explicaba entonces. Recibimos de Dios, y esa recepción que hacemos de su amor, de su gracia, nosotros ya no se nos inculpa de pecado porque Cristo ha pagado en la cruz. Entonces eso nos motiva a buscarlo. Y esa es la justicia, vivir plenamente en Él, sin nada que nos acuse. Ya no vamos a ser lo que antes éramos. Miren, hermanos, cuando nosotros estábamos sin Cristo, pero queríamos vivir la voluntad de Dios, nos era difícil, gravoso, penoso, cansado, porque nadie puede cumplir todas las expectativas de la ley. Pero cuando viene Cristo y nos da la buena nueva de salvación, entonces nosotros decimos, ahora sí puedo, porque ahora ya no voy solo, ahora ya voy con Cristo. ¿Sí? Ahora sí, porque ya no lo hago para que obtenga yo el perdón, sino porque ya lo tengo. ¿Sí entiende? Por eso me muevo ahora. Ya estoy perdonado, ahora sí camino en esa dirección. Me costaba trabajo porque al final de cuentas, hermanos, hay hermanos que se les pregunta, y crean, hermanos, hay hermanos que se les preguntan, tú, bueno, cuando venga Cristo te vas a salvar, pues no sé, pues eso depende de Cristo. No, el Señor dijo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, usted ha creído. Ahora, si usted ha creído y usted ya tiene vida eterna, entonces, ¿qué tiene que hacer? Moverse como alguien que tiene vida eterna, como alguien que vive agradecido por el don que se le dio, que es el de la vida eterna. Yo ya soy bendecido, yo ya tengo vida eterna, bueno, pues entonces ahora me muevo en esa dirección, como si ya tuviera ahí. Esa es la justicia que es mayor que la de los hombres. Es exactamente. Por lo tanto, la decisión de un discípulo amado debe ser esta. Hoy tomo la decisión de creer que la buena noticia también es vivir y practicar la gracia de Dios, promoviendo una justicia no distanciada de la misericordia y cuyo destino sea todo prójimo con el que me encuentre. ¿Se da cuenta? Ahí hay que vivir ahora hacia el otro. Y también tomo la decisión de creer en la certeza de que puedo alcanzar una plenitud, perfección, como la de Jesús y como la del Padre, pues su amor radical me ha alcanzado. Tremendo está esto.
Acciones del discípulo amado. Hoy tomo el compromiso de hacer de la justicia y la misericordia de Dios una convicción que se muestre en mis relaciones interpersonales. Por lo tanto, me comprometo a no juzgar ni fomentar la discriminación contra ninguna persona. Me comprometo a orar especialmente por aquellas personas que pudieran considerarse como mis enemigos y me comprometo a extender solidaridad y misericordia fuera de mi círculo de amigos y conocidos. Y entonces usted ya tiene que realizar algunas tareas que usted va a anotar aquí en su cuadernito. Y va a decir esto, voy a hacer específicamente esto. Y aquí entonces después tenemos que compartirlo con nuestros Timoteos para que ellos entiendan y vean lo que es. ¿Sí? Ellos también puedan vivir como esa gratuidad acerca del amor de Dios. Es servir y la justicia, que es lo más importante. ¿Sí? Es ver a este Mesías, a este Cristo, a este ungido, ¿sí? Ya no como aquellos personajes que ungían, sino como aquel que viene a darnos libertad, vida eterna, aquel que nos vino a liberar, como decíamos la vez pasada. Este es el que ahora nosotros le servimos, le honramos y glorificamos. Por algo dice él, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria sea a nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, la justicia perfecta de Dios no discrimina a nadie, pues hace que su sol salga sobre justos e injustos y su infinito amor se manifiesta especialmente sobre los pecadores. Nosotros mismos hemos sido rescatados por el Padre, quien ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, daremos preferencia a amar antes que juzgar e incluir antes que excluir, porque la principal virtud de la gracia divina es incluir. De ahí que Jesús enseña a amar con la misma radicalidad con la que hemos sido amados, cuya expresión sea incluso amar a los enemigos. Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.